Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther declaró que él era respecto de ella. Y se quitó el anillo al rey que recogió de Amán y le dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán, Agageo, y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey, y dijo: si place el rey y se ha hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amadatha, Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanza a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo, el judío: he aquí yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos, como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey no se sella con el anillo del rey, no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sibán, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los principales de las provincias que habían desde la India hasta Etiopía, 120 provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a la lengua de los judíos, también conforme a su escritura y lengua. Y escribió el nombre del rey Asuero, y selló con el anillo del rey. Envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces, procedentes de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, pronto a destruir y a matar, a acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aún niños y mujeres, y apartar y apoderarse de sus bienes en un mismo día, y todas las provincias del rey Asuero en el día tercero del mes del 10º, que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia, para que fuese conocido por todos los pueblos. Decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino puro y de púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y en cada provincia, en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Amén. Esto es algo que estaba orquestando Amán. Amán era ¿cómo decirle? Una persona muy allegada al rey Asuero. Y él
veía a un judío que estaba sentado a la puerta del castillo del rey, y él cada vez que lo veía se enojaba. ¿Por qué? Porque nosotros siempre, cuando estamos bien delante de Dios, somos despreciados por los demás, porque ellos se sienten que ellos son más que uno, nos quieren despreciar, nos quieren hacer un lado, pero más sin embargo, nuestro Señor no deja que nos hagan menos, sino que mire lo que pasó. Esto es un versículo antes, es el 7 del 4, 7:4. Esther 7:4 dice: porque hemos sido vendidos, y yo y mi pueblo, por ser destruidos. Perdón, es 3. Entonces la reina Esther respondió y dijo al rey: si he hallado gracia en tus ojos, y si el rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos yo y mi pueblo para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos o siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreversible. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina, y luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio, y se quedó Amán para suplicar a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelta para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey estas palabras, le cubrieron el rostro a Amán. ¿Por qué? Porque él había ido delante del rey y le había pedido cartas para que en cierto día, en cierto mes, en cierto año, todos los judíos, desde el más pequeño hasta el más anciano, fueran destruidos, fueran muertos. Y ellos no se podían defender porque no sabían, les iba a caer como de sorpresa. ¿Y qué pasó ahí? Se les mandaron esas cartas para que se prepararan para la guerra. Y ahorita en estos tiempos, nuestro Señor está mandando esas cartas, esos mensajes para que se levanten como guerreros, como soldados, pero no le quieren entrar a la guerra. Tienen miedo, tienen temor. Pero más sin embargo, nuestro Señor sigue en persistencia, dando esas órdenes, dando esos sueños, dando esas revelaciones, para que el pueblo se pueda levantar. Esas cartas, ya los caballos fueron enviados, ya todo fue enviado, pero muchos no quieren aceptar, muchos no quieren levantarse, porque tienen mucho temor, piensan que el Señor los va a dejar solos. Sabe que cuando uno le trabaja al Señor, Dios nos respalda. Sabe que yo me he enfrentado de los espíritus inmundos, de los más de alto rango hasta el más insignificante, de los brujos mayores hasta el brujo más insignificante, el aprendiz. Y mire, aquí estoy. Y no me han hecho nada y ni me harán nada, porque es más poderoso el que está en mí que el que está en el mundo. Pero yo le he creído a Dios. Yo camino como viendo al invisible, así como Moisés, porque eso me ha mandado el Señor. Sabe que yo siempre que se me viene a la mente, yo me pongo en esa posición cuando el rey Saúl se le fue enviado a una incursión y se le dio orden que hicieran matazón de todo. Pero ¿qué pasó? Que ellos mismos empezaron a ver las mujeres, las doncellas que eran guapas, que los animales, las vacas, las ovejas, todo lo más hermoso del país se trajeron.
¿Y qué pasó? Que vino el profeta Eliseo y le dijo: ¿qué vallado de ovejas y de animales se oye? Dice: es que el pueblo se trajo lo más hermoso, lo más bueno del país para ofrendar a Jehová. Y ya se excusó. ¿Y qué pasó? Que el profeta le dijo: por cuanto no obedeciste, el reino se le va a dar a tu prójimo. Y fue cuando el profeta Eliseo fue y ungió al rey David, que antes no era rey, que era un jovencito. Imagínese usted en estos tiempos, ilustre su mente así, póngase en esa ilustración, que el pueblo de Israel estaba en un lado y los filisteos estaban en otro lado. Y no sé cuántos estadios, porque no estaban cerquita, estaban lejos. Pero ¿qué pasó? Que dice que venía un paladín de cuando en cuando, y ese paladín lo retaba y le decía: a ver, el que me derrote, nosotros vamos a ser sus siervos. Y mandaron a un jovencito, porque ya tenía, si usted lee ese pasaje, ahí no dice, pero ya por revelación, fueron 40 días. Y en esos 40 días, por eso el papá del rey David, que antes no era rey, mandó a ese jovencito: lleva estos quesos, lleva estas empanadas, lleva estas tortillas, lleva ese pan, lleva agua, lleva vino, para que les des a tus hermanos, para que tengan que comer. Porque ya habían pasado muchos días y no habían entrado a la batalla, no se habían enfrascado en esa guerra. Y llegó él, y viendo que todo lo que hacía ese hombre, que venía de vez en cuando y persuadía al rey, al pueblo a pelear, pero más sin embargo no le entraban porque estaban temerosos. Y así está la humanidad ahorita. Está el enemigo, golpea el cuerpo, afectando nuestras finanzas, afectando nuestra salud, afectando a nuestra familia, a los hijos, a toda nuestra descendencia. Y aún así a veces no nos queremos levantar. Pero es muy importante que usted se levante. Imagínense ese jovencito pelear con una persona que sobrepasaba a todas las personas, aún al rey Saúl, porque dice la palabra que el más alto de todo el pueblo de Israel era el rey Saúl. Y ese hombre le pasaba al rey Saúl. Era un gigante, era de los hijos de Aná. Y era lo que pasaba, que iban y los persuadía para que entraran a la batalla y no querían. Tenían temor, estaban allá recholados, quizás estaban hasta temblando. El rey Saúl no estaba ni cerca porque estaba allá muy lejos, allá en su tienda. Y de allá le llevaron a ese jovencito porque le dijo: no, yo mero, aquí yo mero, y yo me voy a enfrentar a él. Y hasta los hermanos lo criticaron. Y así pasa con nosotros, porque hasta nuestra propia familia no nos ve con buenos ojos. Porque la palabra dice que de 5 en la familia, 2 estarán en un solo sentir, y los otros serán en contra de nosotros. Nuestros enemigos son nuestra propia familia, porque aún saben que hasta nuestro Señor Jesucristo, cuando andaba aquí en la tierra, sus hermanos no creían en Él. Por eso cuando Él predicó y que le dijeron: Señor, tu madre y tus hermanos están afuera, te buscan. Y la expresión de Él: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no estaban en el mismo sentir que Cristo, a pesar de que tenían esa comunión con Él, dormían con Él quizás porque Él estaba joven todavía. Pero lo veían, lo despreciaban, y así despreciaron a David, ese jovencito de 12 años. Pero les puso el ejemplo, les dio la muestra. Él se levantó y él le dijo al hombre, a ese hombre que le dijo: tú vienes con palos y estacas, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y ese fue el nombre poderoso que hizo que este fuera derrotado, porque sabe que él se amedrentó con esa palabra, y aparte que corrió para apresurarse a la guerra, y ya sabía lo que iba a pasar. Y dice la escritura que él recogió 5 piedras de río, de las más duras,
sabe que recogió 5 piedras por algo. Esas 5 piedras mató a Goliat, los 3 hijos de Anán, y el hombre que tenía 12 dedos en cada mano y en cada pie, tenía 24 dedos, eran 5 gigantes. Por eso él recogió 5 piedras, porque él no pensaba nomás enfrentarse a ese, se iba a enfrentar a los otros, y también fueron derrotados. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros nos levantemos, que no estemos amedrentados, que nos pongamos esa armadura que viene allá en Efesios 6, que peleamos esa buena batalla, que nos enfrentemos, que entremos a la guerra, que entremos al campo de batalla. Eso es lo que quiere nuestro Dios. Que peleemos, que estemos listos para la guerra, para lo que viene. Porque a veces dice uno, no, pues no le voy a entrar. Pero ¿sabe qué? Acuérdese de Jonás. No hizo caso. Y el Señor mandó un gran pez para que se lo comiera. Y estuvo 3 días, 3 noches. Y luego fue redarguido cerca de la playa para que él saliera y fuera a predicar lo que se le había mandado. Así es lo que quiere nuestro Señor. Si uno no entiende de donde estés y como estés, te va a traer el Señor. Y te va a levantar y va a hacer lo que Él quiera, porque Él es soberano. Él es el que manda a nosotros. A veces nosotros nos resistimos. ¿Saben que cuando yo vine a este lugar, yo venía por necesidad? Y vine 3 veces. Las primeras 2 veces se me hizo oración. La segunda vez se me hizo oración. La tercera vez ya me dijo el pastor, es que necesitas que me ayudes. Y yo agarré esa palabra y yo dije, yo le entro. Y hasta ahorita, miren, para la gloria de Dios, no para gloriarme, porque yo no soy nada. Porque los demonios no se van en mi nombre, se van en el nombre de Cristo. El Señor es el que me ha dado la fuerza. El Señor me ha dicho, no temas, yo te ayudo. Imagínense que me hubiera dicho el pastor, necesitas que me ayudes, y me quiere haber hecho, no, todavía no, como aquel hombre que le dijo al Señor, sígueme. Le dijo, no Señor, deja primero que entierre a mi padre. Y ahí no dice en la escritura que el papá estaba muerto. Ahí no dice en la escritura que ya había fallecido, que tenía algún problema. Imagínense, no se dice cuántos años tenía el joven o cuántos años tenía el papá. Tenían que esperar hasta que pasara el tiempo y que el papá muriera, y luego de ahí enterrar a su papá y entonces ir a buscar a Jesús para poder seguirlo. Si nuestro Señor Jesucristo, su ministerio nomás fueron 3 años, no le alcanzaba el tiempo. A veces así nosotros despreciamos la visitación de nuestro Dios. Eso es lo que pasa. Sabe que he hecho oraciones por personas y me han dicho a veces la persona, es que se me entregó una espada, es que se me entregó un cayado, es que se me entregó esto, se me entregó el otro. ¿Y dónde está? No, pues es que tuve miedo. Imagínense cuando fueron esos hombres a esa incursión ahí en Sodoma y Gomorra, y que estaba Lot ahí en la puerta, y que agarraron a todos y se los llevaron. A Lot y a su familia, a su esposa, a sus hijos, sus vacas, todo lo que tenía, y se lo llevaron. Y dice que se escapó uno y fue y le dio aviso al padre Abraham. Y al padre Abraham, ¿qué hizo? En lugar de, no, pues son muchos. ¿Él qué hizo? Empezó a equipar su gente, a los que habían nacido con él, los que estaban ahí con él, y los siguió inmediatamente. Y fueron y los alcanzaron y arrebataron todo y mataron a todos. Y fueron traídas todas las cosas de Lot. Fueron recuperados su familia, sus hijos, su esposa, todos. Sus ganados, ¿no? Dice que no le faltó nada. Él se enfrentó a esos hombres. Y eso es lo que quiere nuestro Dios. Busque ahí Segunda de Reyes. Por favor. No, perdón.
Jueces 6. Jueces 6, 14 y 15. Dice la palabra del Señor, en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Entonces le respondió: oh Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manases, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Eso es lo que quiere nuestro Señor. Y nosotros a veces damos pretextos. No, Señor, es que ahorita no tengo dinero, es que ahorita no, mi familia está pequeña. Sabe que cuando una ocasión el pastor que estaba aquí me dijo: tú vas a ir a donde yo no pueda. Y yo le dije: sí, yo voy. Y sabe, mis muchachos estaban jóvenes, estaban chicos todavía. Y yo pensaba, decía: ¿cómo le voy a hacer? ¿A dónde los voy a dejar? Y un día sí fuimos, te acompañó, bueno, yo acompañé a una hermana porque a ella la mandaron. Y esa hermana también es un soldado, un guerrero, poderoso en oración, hace oraciones y los demonios tiemblan, se van. Y eso es para la gloria de Dios, no para gloriarnos nosotros. Y fuimos a esa excursión que nos habían mandado y llegamos a ese lugar. Y luego empezamos a hacer las oraciones. Y había espíritus vigilantes y los echamos para afuera. Y eran palpables porque se veían en las paredes, estaban escondidos ahí en los bloques. Y yo cuando llegué los empecé a ver. Y se sentía el lugar pesado. Y logramos vencerlos. Y yo fui con esa hermana para la gloria de Dios. Y es una hermanita que cuando las personas la contactan, les hace oración y la persona queda completamente libre porque ella es un guerrero, un soldado. Y yo ese día la acompañé porque yo no fui. Ella le dijo al pastor que yo la acompañara porque ella no quería ir sola. Me compartió su gloria, me compartió ¿cómo explicarle? De esa derrota que sufrió el enemigo en ese día. Y yo fui con ella, la acompañé. Y yo no tenía pretexto. ¿Por qué? Porque yo ya había dado mi palabra de que iba a ir. Y yo fui con gusto. ¿Por qué? Porque yo, cuando me hablan las personas, o cuando hago una oración, cuando entro al campo de batalla, yo lo hago con todo mi corazón, con gusto. ¿Por qué? Porque yo estoy ejercitando mis dones, sean las veces que sean, a la hora que sea. Sabe que siempre mi dormir es a la 1, 2 de la mañana. No porque yo me quiera desvelar, sino porque me habla mucha gente a veces. Una vez acabamos a las 4:30 de la mañana, mi hermana Lupita y yo. Y nosotros le entramos en la batalla, estábamos en guerra, disertando con el enemigo. Y a veces ellos piensan que tienen más poder que Dios. Porque las cosas las hace Dios, no nosotros. Nosotros nomás enviamos la palabra. Muchos dicen: no le regresen las cosas al brujo, no le regresen las cosas al hechicero, porque él también tiene derecho de recibir la vida eterna, sí, si se arrepiente. Pero también hay que ser prudentes. Si te está matando la familia, si te está haciendo averías, si te está quitando tus finanzas, porque cuando hacen conjuros, hechizos para que te vaya mal en las finanzas, esas finanzas se las entregan a él, a ella, a la que sea sacerdotisa de la muerte, espíritus humanos de brujos, hechiceros, santeros, satanistas, requistas, umbandistas, babalaos, chamanes, nahuales, amoreros, cartomancistas, tarotistas. Todas esas ratas se roban el dinero cuando hacen un conjuro, un hechizo para quitarte las finanzas y se los entregan a ellos. ¿Te imaginas?
Y todavía unos dicen, no, no le haga nada porque esa persona tiene derecho también. Sí, tiene derecho. Pero nosotros nomás te enviamos la palabra, el que las cumple es Dios. Dios es el que decide si mata al brujo o no. Dios sabe en su infinita misericordia si esa persona se va a convertir o no. Y si hay brujos que se han convertido, hay personas que practicaron la brujería, hechicería y le sirven a Dios, que fueron satanistas, que fueron sacerdotes de la muerte, sacerdotisas de la muerte. Pero eso lo hace Dios. Uno nomás envía la palabra, el que cumple la palabra es Dios. Eso es lo que debemos hacer. Nosotros no debemos dejarnos entrar a la batalla en todo momento, a tiempo y fuera de tiempo. Allí mismo en Jueces 6, 36, 40. Ya cuando entró en razón de Gedeón, le dijo, y dijo Gedeón, y Gedeón dijo a Dios, si he de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré el vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedare seco en toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció, pues, cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó del rocío un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no sea encienda tu ira contra mí, sino aún hablaré esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón, que te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solamente el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Dice la palabra de Dios que probemos los espíritus. A veces tenemos esas revelaciones, esos sueños. Que entra la guerra, se te dan armas, se te da esto, se te da lo otro. Y Señor, que el vellón quede seco y que la tierra quede mojada. Si eres tú, Señor, que quieres que yo haga eso, dame la oportunidad de saber, de entender qué es lo que está pasando, qué es lo que quieres que haga. Y este hombre, Gedeón, se enfrascó en la batalla, entró a la guerra. Peleó esa buena batalla. ¿Sabe? Desde el principio le hablé de Hitler. ¿Sabe por qué? Si usted se da cuenta ahí en Esther, este hombre Amán veía a Mardoqueo y se enojaba, pues se ponía furioso cuando lo veía. Pero ¿qué pasa? Que dice que en los relatos dicen que en un tiempo Mardoqueo se dio cuenta de que querían hacerle algo al rey. Los eunucos, la misma gente que estaba con él. Y él le descubrió a la reina, le dijo a su sobrina, porque era sobrina de él, le dijo lo que pasaba y ella le dijo al rey, y investigaron y se dieron cuenta que era cierto y esos hombres fueron muertos. Fueron ahorcados, porque en ese tiempo se ahorcaban o se decapitaba, era una de las dos formas de darles muerte. Y entonces dice que un día antes porque Mardoqueo, Amán, tenía pensado otro día ir con el rey y decirle que mataran a Mardoqueo. Entonces el Señor lo protegió, dice que se le fue el sueño al rey y se le vino a la memoria que le trajeran los libros. Y él empezó a leer el libro y encontró esa parte donde Mardoqueo había descubrido la trama que tenían pensado para matarlo. Y a otro día en la mañana, a ver qué se le hizo a este hombre. No, pues no se le dio nada, ni se le dio premio, ni ningún reconocimiento, ni nada. Y le dijeron, allá afuera está mal. Se haga lo que pase.
Y al pasar él le dijo, ¿qué será este hombre que el rey quiere darle honra? Y él pensó, dice que pensó en su corazón, ¿a quién va a honrar más el rey sino a mí? Y él empezó, no, pues que se le ponga el vestido del rey, que se le ponga la corona, que se le suba al caballo del rey y que se le pasee en toda la ciudad y que se vaya pregonando, así se le hará a aquel que haga un bien para el rey. Entonces este hombre, el rey le dijo, así como tú dices, así que se le haga a Mardoqueo. Imagínense cómo se le han de ver revuelto las tripas a Amán, el oír que lo que le iba a hacer a Mardoqueo, que le iba a pasear, todavía él lo iba a pasear. Así lo protegió Dios, para que no lo mataran. Porque ya estaba mal resuelto para Amán. Amán había construido una horca, dice que estaba muy grande, y esa horca era para ahorcar a Mardoqueo. Pero sin embargo Dios, en su infinita misericordia, nos protege, nos cuida, nos guarda de cualquier peligro, de cualquier mal. Él no quiere que te pase nada y ni te va a pasar nada cuando entras a la guerra, cuando entras a pelear esa buena batalla. Porque Dios quiere que te enfrasques en la guerra. Dios te está levantando. Dios quiere que no pongas pretextos, que le entres. Porque eso es lo que quiere nuestro Señor. Quiere soldados, guerreros. Que te apoderes. Que te apoderes de lo que Dios te da, de lo que nuestro Señor Jesucristo te da. Él te da poder y autoridad. ¿Sabe que ayer, para la gloria de Dios, estuve peleando hasta la 1 de la mañana? Hasta la 1 de la mañana acabé con una oración que estaba haciendo y tenía manifestado esa rata que se llama Niño Fidencio. Y yo le decía, ¿cómo eres? Y él me decía que era una forma de culebra, que traía garras, que traía alas, unas alas rojas y traía cuernos. Y sabe que cuando uno lee la Biblia, cuando uno lee la palabra de Dios, la espada que le dio nuestro Señor se afila y queda como navaja de rasurar. Si usted se da cuenta, aquí en la tierra el cuchillo más filoso del mundo es un bisturí. Corta la carne y tiene que estar bien afilado porque tiene que ser un corte con precisión. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted le entra a la guerra y esté leyendo la Biblia, su espada se le afila y se le afila. Y cuando usted le da el espadazo a un espíritu inmundo, el pedazo se le cae. Porque eso es literal. ¿Sabe que ahorita la juventud está siendo atacada con espíritus sexuales, con drogadicción? Son irreverentes, no se sujetan a los padres. Eso es lo que quiere el enemigo. Pero cuando usted pelea por sus hijos, por su familia, son rescatados. Y el enemigo no los vuelve a tocar. Nosotros debemos estar preparados para la guerra y para la batalla. Y sabe que ese espíritu inmundo me dio mucha información. Y sabe que esa basura, ese Niño Fidencio, yo no conozco ese lugar donde él está establecido. Yo nunca he ido para allá. Y él me decía que estaba desértico, que estaba mal, que no había hierba, que no había nada, que no había agua. Digo, ¿y por qué está así ese lugar? Porque está maldecido, porque donde yo me paro, donde me invocan, empiezo a maldecir el lugar. Imagínense, va mucha gente a ese lugar. Y yo disertaba con él. Ya estaba derrotado. Desde el momento que se manifiesta, desde el momento que usted hace que un espíritu inmundo o un espíritu
humano se manifiesta, usted tiene el poder y la autoridad para echarlo para afuera y eso es vencido. Desde el momento que se manifestó ya está vencido. Y no le van a hacer nada. Pero usted tiene que enfrascarse, tiene que entrarle a la pelea. No piense que el Señor no lo va a respaldar. Cuando uno entra a la pelea, aunque uno no pida ángeles, uno es rodeado por ángeles. Y vienen de todos. Vienen ángeles principados, vienen ángeles príncipes, vienen ángeles carros de fuego, vienen gente de a caballo, vienen ángeles ministeriales, vienen ángeles doctores por si acaso. Y eso es lo que nos rodea. ¿Sabe? Si usted estuviera viendo todo lo que está aquí, estamos rodeados de ángeles. ¿Por qué? Porque nos están cuidando, nos están protegiendo para que usted aquí esté bien. Eso es lo que usted tiene que entender, que usted tiene que orar para que se le abran sus ojos espirituales, su vista espiritual, su olfato espiritual, su oído espiritual. Y entre más usted se meta con Dios, Dios le da más cosas, lo equipa más. Simplemente cada vez que usted pide la armadura, porque tenemos que pedirla todos los días, es como si el Señor le pusiera cada vez que usted la pide una hoja de aluminio y la vuelve a pedir otro día y otra hoja de aluminio y así se va poniendo, hasta que se le hace muy gruesa, que llega a una plenitud, que los dardos de fuego caen al suelo. El Señor lo equipa. El Señor, cada vez que usted entra a la pelea, su espada va creciendo. Le da armas de guerra, le da saetas, le da el arco de bronce, le da la honda, le da jabalina, le da la lanza, le da un hacha, le da un martillo, le da diferentes cosas para que usted se pueda defender en la área de que usted va a pelear, porque podemos tener todos el don de liberación, pero cada quien tiene la área donde va a pelear. No todos vamos a pelear en el mismo lugar, no todos vamos a enfrentar a los mismos espíritus. Pero cuando usted va creciendo y va creciendo y va creciendo, entre más pelee y pasen los años, se le vayan añadiendo todo eso para que usted se pueda enfrentar a toda la basura del infierno. ¿Saben? Nosotros desconocemos que son dos cosas diferentes. El segundo cielo es una cosa. El segundo cielo es donde está ¿cómo decirle? El centro de operaciones de Satanás. Ahí es donde tiene una silla de porquería, porque él quiere ser igual que nuestro Dios. Él tiene una silla de porquería, una silla de basura, ahí que está sentado, la rata esa, en el segundo cielo. Y el infierno es otro. Por eso él está arriba, está viendo. Y cuando usted entra a la pelea, le voy a decir lo que pasa. Cuando usted entra a la pelea, por eso nuestro Señor Jesucristo dijo que él veía cuando llegaron esos 70 hombres, le dijeron que hasta los demonios se sujetaban en su nombre. Y le dijo, sí, yo veía a Satanás caer como un rayo. ¿Saben por qué? Porque él no tiene la potestad de Dios para estar en todas partes. Él tiene que subir al segundo cielo y bajar. Tiene que volver a subir y bajar. Por eso el Señor lo veía caer como un rayo. ¿Y qué pasa? Que cuando usted entra en la batalla, Él cae como un rayo y está escondido como rata ahí. Porque en diferentes ocasiones cuando hago oraciones, digo, ¿dónde está tu patrón? Y se quedan callados, calladitos se quedan. Y le digo, ahí está escondido como rata si lo estoy viendo. Dice, sí está escondido. ¿Y sabe cuál es mi mensaje? Le digo, dile a tu patrón que está derrotado. Digo, pero quiero oír que le digas. Y en el nombre de Jesús ellos le dicen. Y luego le declaro la palabra que dice allí en Hebreos 12, en Hebreos 2, 14.
Déjenme buscar Hebreos 2:14. Dice la palabra de Dios. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Imagínese usted, eso es lo que quiere Dios, que nosotros destruyamos el imperio de la muerte, que Él lo derrotó. El Señor le dice: no temas, yo te ayudo. El Señor te dice: mía es la venganza, yo daré el pago. El Señor te dice: voy a aderezar mesa delante de tus angustiadores. Como en otras ocasiones que ya les he relatado, cuando me mandaron a rescatar el alma de un pastor, a mí me sentaban al lado de un brujo, y no me sentaban al lado, sino que yo me ponía enfrente de él. Y el pastor a un lado, de cuenta así, el pastor estaba aquí sentado, el brujo acá y yo acá. Y yo por abajo con mi lanza así, te clavo. ¿Por qué? Porque no hay que tenerles miedo, no le hacen nada. Si usted supiera cómo cada vez que él me veía y que lo empezaba a atacar, él se metía hasta los cuartos y no salía, o se metía y él se quedaba afuera. Y yo siempre así peleaba con las personas que estaban haciendo la oración y estaba peleando con él espiritualmente. ¿Por qué? Porque a mí me habían mandado a rescatar el alma. Y yo iba. Yo nunca le tuve miedo, porque si usted tiene miedo, sabe que cuando usted ve a un brujo y usted se agacha, el brujo ya lo derrotó. Usted debe tener su cabeza erguida, así, bien parado. ¿Por qué? Porque cuando usted lee la palabra de Dios, cuando usted ora, sus ojos sale lumbre, sale luz. Y usted cuando se le queda viendo al brujo fijamente, el brujo agacha la cabeza, así sea de alto rango, así sea quien sea, el brujo más poderoso del mundo. Y todos sucumben delante de Dios, no delante de mí, delante del Dios Todopoderoso, de Jehová de los ejércitos. Porque nosotros debemos declarar palabra de fe. Y nosotros debemos estar preparados, diseñados. Y usted no debe tener temor de nadie, porque el temor es un imán para todas las demonieras, como dice mi hermana. Usted no debe tener miedo, usted debe ser guerrero, soldado. El amor de Dios echa fuera todo el temor. Muchos desconocemos este versículo. Muchos desconocemos la orden que se le dio a Timoteo, que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y eso es lo que usted debe entender. Usted debe de enfrentarlos, no debe de echarse para atrás. Por eso usted, cuando me dice, no, es que el brujo, que la bruja, usted cuando usted lo vea, levante su cara, levante su rostro. ¿Por qué? Porque cuando él lo ve, él va a agachar su cabeza. Y así pasa. ¿Por qué? Porque ellos no resisten la unción, no resisten el poder de Dios, sea quien sea. ¿Sabe que una vez me tocó, me hablaron de España con la gloria de Dios, no para engrandecerme yo ni nada? Y era un grupo de alto rango y tenía a su cargo 2000 grupos. Y sabe que lo que usted le haga al grupo de alto rango, todo se le quita a los demás. Y les quito hasta el nombramiento, les quito el rango, les quito todo lo que les da nuestro Señor. Satanás. Porque esa basura no puede con Dios. Sabe que nosotros echamos fuera los demonios por el dedo de Dios. Nomás imagínense qué tanto poder nos dio el Señor. Si nos da más poder, ¿qué no podemos hacer? Porque así está en la Escritura. Estaban injuriando al Señor Jesucristo. Y le decían por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. ¿Y sabe quién es esa rata de Belcebú? Es esa basura que le ayuda a todos los brujos, a todos los hechiceros. También le dicen al Señor de las moscas.
Y sabe que cada mosca, cuando el brujo hace invocaciones, cada mosca o cada mugrero de esos son demonios y son para atacar, son para quitarle sus finanzas, para enfermedad. Por eso le dicen el Señor de las moscas. ¿Y sabe por qué también? Porque todo lo que huele a drenaje o todo lo que huele a carne podrida es brujería. Como lodo podrido huele la brujería. Por eso usted debe de pedirle al Señor que le abra su olfato espiritual. Y esa es la rata la que ayuda a sus brujos. Y cuando usted corta hilos de conexión, ellos ya no tienen ni argumentos, ya no hacen nada. Sabe que hace como 3-4 días estaba disertando con él y me decía, dice, hay 3 altares, hay 3 ofrendas por tu cabeza. ¿De qué? ¿De qué? Dice, no, pues ya las quitaste. ¿Por qué? Porque cuando usted ordena, cuando usted dice, eso se cae, se quita literalmente, porque son espirituales. Y yo quité esas 13 ofrendas, las arranqué, las arrebaté. ¿Sabe que ese niño Fidencio que le digo, esa rata, esa basura, me decía, tengo un papel con el nombre completo de esta familia, y en el medio está el papá, la mamá, y en las esquinas están los hijos, y en las orillas están los hijos. Digo, ¿y qué quieres hacer? Dice, es que le voy a cortar las manos y los pies. ¿Qué cosa iba a pasar? Que iba a atacar a sus hijos. Pero le digo, ¿tienes el papel en tu mano? Dice, no, sí, aquí lo tengo. Sí, tienes el papel en tu mano, sí. Pues en el nombre de Jesús te lo arrebato. Y ya se quedó, miren. Y ahora sí, ¿qué le vas a hacer a esa familia? No, pues ya me quitaste todo. Digo, porque yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Dios me los bendiga y